Bien, pues ya sabéis por qué la llaman Torre del Caracol. Pues bien, hoy visitamos la ciudad de Benavente, enclavada en un altozano estratégico, desde el que se dominan los cursos de los ríos Esla y sus afluentes, el Tera y el Órbigo. Dicha posición privilegiada, un alto en medio de un cruce de caminos y junto a esos cauces de agua, la hicieron deseable para unos cuantos pueblos que se asentaron por aquí. Sin ir más lejos, aquí estuvo el pueblo astur de los brigecienses. Luego llegaría Roma, que la vinculó con su Astúrica Augusta, nuestra Astorga, y posteriormente los suevos, en cuyos tiempos la población sería conocida como Ventosa. Ya más adelante, en el siglo XII, cambiaría ese nombre por el de Malgrat, probablemente igual de desafortunado. Decididamente, Benavente resulta mucho más amable al oído. Pero nombres más o menos afortunados aparte, lo cierto es que su primera época gloriosa dio comienzo con el reinado de Fernando II de León, que en 1164 le concedería un fuero luego ampliado. Aquí reunió cortes este rey en la fortaleza de la villa, de la que aún hoy queda algo, reconvertido como está en parador nacional. Y aquí también moriría dicho monarca. Benavente sería escenario de la unión definitiva de los reinos de Castilla y León a través de la llamada Concordia de Benavente, en 1230, en tiempos de Fernando III. Aún habría tiempo para más gloria y más poder para esta villa, elevada a condado y luego a ducado, recayendo su titularidad sobre Rodrigo Alonso Pimentel y Enríquez, perteneciente a una de las ramas nobiliarias más importantes de la España medieval, los Pimentel. Amén de algunas discordias entre la nobleza y los reyes católicos, discordia que en cambio no se dio cuando la revuelta comunera contra Carlos V, pues los duques de Benavente apoyaron al emperador, lo cierto es que la villa siguió viviendo un periodo de bonanza y no será hasta el siglo XIX cuando llegue el ocaso de la población, con los consabidos desmanes del francés. Napoleón y sus tropas estuvieron aquí 8 días, al cabo de los cuales prendieron fuego a varios conventos e iglesias, haciéndolos, lamentablemente, irrecuperables para siempre. El castillo palaciego también fue incendiado. La Torre del Caracol es un resto exiguo de lo que aquí había, en este jardín llamado de la Rosaleda, antaño solar de la fortaleza. Así pues fue pasando Benavente poco a poco de la gloria al olvido, de lo más alto a lo más llano. Y como metáfora de esa caída emprenderemos nuestro recorrido de hoy, desde el cerro donde se asentaba la fortaleza, hasta la zona baja de la ciudad, en la Plaza del Grano. Así que vamos allá. Y en lo más alto de Benavente está, como no, la Torre del Caracol, lo único que se ha salvado, como decimos, de la fortaleza original. Un castillo que databa del siglo XII. La torre, sin embargo, es muy posterior, de comienzos del siglo XVI, siendo pues el último edificio erigido de los que formaban parte de la fortaleza. Su aspecto más palaciego que militar, con ese aire entre gótico y renacentista, delata que los tiempos habían cambiado. En cuanto al artesonado del interior, es del siglo XV, y procede del convento de San Román del Valle, donde tuvieron panteón los Pimentel, los señores del castillo. Saliendo del parador nacional Fernando II de León, nos topamos con este jardín de la Rosaleda, con vistas desde un gran paseo mirador a la vega de Benavente. Recorrer dicho paseo en sentido opuesto al parador nos acercará al cogollo de la ciudad. De esa forma llegaremos del modo más natural a la Plaza de la Madera, amplia pero también irregular, y en la que se vendía leña, carbón, lana, fruta y hasta cerdos. Por aquí se hace pasar al célebre toro enmaromado de Benavente, y en medio de ella, como queriendo partirla en dos, se halla la iglesia de Santa María del Azogue, término que podemos traducir por plaza donde se celebra mercado, y que será nuestro segundo punto de interés tras la Torre del Caracol. Esta iglesia se inició en el siglo XII en un claro estilo románico, que con sus nada menos que 5 ábsides representa un caso poco habitual. 3 portadas, las 2 laterales yo diría que admirables,
completan una estampa fantasmagórica en medio del casco urbano. Quizás lo único que no esté a la altura, y perdón por la paradoja, sea la torre, de una estética dudosa. Y por supuesto, la portada principal, muy posterior, de 1735, y que nada tiene que ver con el conjunto. En el interior, una talla románica de una Virgen con el Niño y una Anunciación en piedra policromada son las piezas principales. Esta última datada en el siglo XIII. Un dato curioso. Al mediodía, el sol da en la barriga de esta Virgen, que ya está embarazada, según anuncio del ángel que la visita. Dejamos la Plaza de la Madera para llegar a la Plaza Mayor. En el camino nos topamos con esta sorpresa. Se trata del Teatro Reina Sofía, que data de 1928. Fue rehabilitado en 1991 adoptando los aires de los teatros románticos. Con un aforo de 576 plazas, da idea de lo viva que se encontraba una ciudad tan menuda como esta hace no tanto tiempo. Eso ha cambiado un poco en los últimos años. Pues ya veis, una ciudad que en 1928 contaba con este teatro importante. Hoy en día Benavente posiblemente no sea ni la sombra de lo que fue. Son varias las personas a las que me he encontrado en la calle y me han dicho que han pasado de 20 y tantos mil habitantes a 17.000 que tiene hoy en día en no muchos años. Ha desaparecido la tabacalera, la azucarera, industrias que daban aquí muchos puestos de trabajo y que al no seguir funcionando han obligado a mucha gente joven a irse a ciudades que les ofrezcan servicios y alguna posibilidad. Las cifras exactas son estas. De 2003 a 2012 la población pasó de 17.500 habitantes a 19.187. Y en los 10 años siguientes, es decir, de 2012 a 2022, volvió a perder todo ese incremento, regresando nuevamente a los 17.523 habitantes. ¿Y qué ha pasado en Benavente en estos últimos 10 años para que ocurra eso? Pues lo mismo que en muchas otras zonas de España, el sector industrial, que ayuda enormemente a fijar población en los territorios, se ha ido al garete. La creación de un importante centro logístico en la zona no ha sido capaz de compensar la pérdida de 3 fábricas de harina, varias fábricas de cerámica, de ropa, de cuero, o las importantísimas tabacalera o la azucarera, que pasaba por ser la mayor planta azucarera de España y una de las mejores de Europa. Esta es la maldición que sufre España en los últimos tiempos, aunque la cosa viene de lejos. Hemos pasado ya por todas las reconversiones posibles. La última, la bancaria. ¿Seremos todos camareros o funcionarios en un futuro no muy lejano? Ya estamos viendo el aspecto que cobra una ciudad cuando pierde chicha. ¿Nos gusta? Bueno, pues ya estoy en la Plaza Mayor, pero llegar hasta aquí me ha supuesto pasar por unas calles con un montón de comercios cerrados. La Plaza Mayor de Benavente está presidida por el edificio consistorial, obra de mediados del XIX, flanqueado por otras construcciones que, a pesar de sus diferentes estilos, guardan cierta armonía de líneas, lo que ayuda a dar a esta plaza el tipismo, con matices quizás, de una plaza castellana. La salida de la Plaza Mayor que da al norte nos lleva sin pérdida posible a otro gran hito de la ciudad. Es la iglesia de San Juan del Mercado, en esta ocasión con 3 ábsides y 3 portadas, destacando la que da al sur, llamada la Portada de la Epifanía. En el tímpano de la portada vemos a los Reyes Magos adorando al niño desde la izquierda. La Virgen con el niño están en el centro, y San José se sitúa a la derecha, dormitando sobre su bastón. Las otras 2 portadas son mucho más sencillas. La iglesia, de indudable traza románica, tiene la particularidad de que carece de bóvedas en su cubierta. Cuenta con un simple techo de madera y tejado a 2 aguas, lo que la hace menos espectacular desde el interior. Seguimos bajando otro poco. Nos llegamos a la Plaza del Grano, espacio verde al que se asoman varias de las casas más importantes de Benavente, como por ejemplo el Palacio de los Condes de Patilla, de mediados del XIX, construido sobre una de las grandes casas que los condes de Pimentel tenían en esta ciudad. A su lado la Casa Donci, o de los Ramos, edificio neomudéjar de 1900 levantado para el abogado Agustín Ramos. Y en esta esquina la Casa Barrios, edificada en 1932 para el comerciante Santiago Barrios. Destaca por sus balconadas y sus vistosos azulejos.
y la Casa del Cervato, también llamada Casa de los Rodríguez, por haber sido mandada construir por el político José Rodríguez y Rodríguez, del llamado clan de los Cervatos, ya que eran originarios de la localidad de Villar de Ciervos, a los pies de la Sierra de la Culebra, también en tierras zamoranas. El edificio presenta ese estilo historicista tan típico del siglo XIX. Y por debajo, sí, más abajo aún, de la Plaza del Grano, un edificio levantado por el quinto conde de Benavente, don Alfonso Pimentel, y su esposa, doña Ana de Herrera y Velasco. Se trata del Hospital de la Piedad, destinado a acoger a los peregrinos, pero también a sanar a los enfermos de la comarca. Su fachada renacentista destaca por la portada, formada por un arco de medio punto, recuadrado por un gran alfiz. En la parte superior, un alto relieve que representa la escena de la Piedad, y a ambos lados, los blasones de los fundadores. Como remate a este continuo descenso desde lo alto de la Torre del Caracol, vamos a llegarnos a la zona del Parque de la Pradera, que con su amplia arboleda, sus canales y estanques, seguro que es una zona frecuentada en los veranos benaventanos. Bien, vamos poniendo punto final a nuestra visita. Dejamos esta pequeña ciudad, si bien grande en muchos sentidos, a pesar de haberse visto disminuida, y lo hacemos con el deseo de que vuelva a crecer hasta ponerse de nuevo en lo más alto, de donde no debería haber bajado nunca. Esperamos que se cumpla. Hasta pronto, amigos.